Muchas gracias. La idea es revisar un poco qué había en las sesiones científicas en cuanto a cáncer gástrico. Esto quiere decir en los pósters, en las presentaciones orales de trabajos y alguna poca información de sesiones plenarias. Y esto es el temario. Vamos a hablar un poco de epidemiología, de prevención primaria de cáncer gástrico, esto es específicamente Helicobacter pylori, prevención secundaria, que hay en cuanto a biomarcadores y principalmente la endoscopía de tamizaje con todas sus etapas, la parte preendoscópica, que es la preparación del paciente, la parte endoscópica, que es la evaluación sistemática del estómago, la detección de lesiones, la endoscopía realzada y la búsqueda de lesiones premalignas, la parte después de la endoscopía, que es la vigilancia que hay que tener con estos pacientes, y la prevención terciaria, nuevamente Helicobacter pylori. En cuanto a epidemiología, este es un póster, siempre está puesto arriba el indicador, el ubicador del trabajo por si lo quieren revisar. Esto habla sobre la incidencia global de cáncer gástrico en el siglo XXI y aquí decir principalmente que en los últimos 10 años, donde hay información, esto es 114 países, la incidencia sigue siendo predominante en la parte Asia. En China, en Japón y ahí aparece también Irán. Y cuando se divide entre hombres y mujeres, llama la atención que en las mujeres alta prevalencia en Colombia. Sabíamos que era alta, pero no que estaba dentro de los primeros lugares. En cuanto a los lugares con menor incidencia, principalmente lugares de África y también de Asia. En Chile, en este estudio aparece como alto riesgo en hombres, una incidencia de 23 por 100.000 habitantes año, y en mujeres de riesgo intermedio, una incidencia de 9 por 100.000 habitantes. Ahora, en esto la epidemiología ha ido cambiando, la epidemiología del cáncer gástrico. Hay presentaciones que hablan de la disminución global en cuanto a la mortalidad por cáncer gástrico. Lo que pongo aquí no es un estudio, sino que una plenaria que hizo el doctor Sugano sobre la experiencia japonesa en la última década en cuanto a la erradicación del Helicobacter pylori para reducir el cáncer gástrico. Y muestra que la mortalidad por cáncer gástrico en los últimos 5 años ha ido disminuyendo constantemente. Por eso busqué algún trabajo sobre esto y está este trabajo sobre la tendencia en cuanto al cáncer gástrico en Japón, datos de ese lugar, de Tohoku. Y lo que muestra es que desde 2007 a 2015 la frecuencia de cáncer gástrico es más o menos constante. Puse ahí los últimos años, 1.400, 1.300, se mantiene, a diferencia de lo que nos hablaban en cuanto a mortalidad, en cuanto a incidencia, por lo menos ahí era similar. Pero donde sí habían datos importantes es que la relación entre el cáncer gástrico proximal y distal ha ido cambiando, desde 1,25 en cuanto a frecuencia de proximales versus distales en el primer trienio, hasta 1,6, se están haciendo cada vez más frecuentes los cánceres proximales que los distales. Y como conclusión, decir que para este estudio la incidencia en ese lugar de Japón es estable, pero hay un cambio en la distribución probablemente por el cambio etiológico. Probablemente el Helicobacter pylori está siendo menos importante como etiología del cáncer gástrico y eso hace que aumenten los cánceres más proximales. Ahora, en cuanto a prevención primaria, solo decir que había un metaanálisis en población china. Este es el primer metaanálisis que solo se encarga de la población china, 6 estudios, 6.727 pacientes, donde dividido entre tratados y controles, con un seguimiento mayor de 2 años, 33 pacientes desarrollaron cáncer gástrico en el grupo erradicado y 60 en el cáncer gástrico en el grupo control. Y ahí están los números, es significativo, el metaanálisis muestra que la erradicación es efectiva. Y cuando se divide por pacientes sin lesiones premalignas es más efectivo aún. Ningún paciente erradicado sin lesiones premalignas, sin atrofia o metaplasia intestinal, tuvo cáncer gástrico en el seguimiento, en cambio 7 de los controles. En los con lesiones premalignas no fue significativa la diferencia. Por lo tanto, la erradicación para este estudio, la erradicación del Helicobacter disminuye el riesgo de cáncer gástrico en la población china, principalmente en ausencia de lesiones premalignas. Prevención secundaria. Aquí quise tocar el tema de los biomarcadores porque cuando estábamos allá en nuestro WhatsApp de endoscopistas apareció mucha duda sobre los biomarcadores porque les llegó esta información, no sé, por correo o por algún lugar, de que se promocionaba este panel de biomarcadores para evitar hacer la endoscopía. Dice, sin endoscopía invasiva, sin riesgos por anestesia. Entonces era importante buscar si había algo, la verdad es que encontré muy poco. Este panel
lo que busca es mide pepsinógeno, gastrina y serología de Helicobacter para determinar qué pacientes tienen más probablemente atrofia y en ellos hacer endoscopías de seguimiento. Se ocupa en Japón como una forma de seleccionar pacientes para la endoscopía. Aquí lo que encontré fue la evaluación de marcadores séricos para la detección de cáncer gástrico en una población de Singapur. Y ellos evaluaron estos biomarcadores, el trefoil factor, el MIF1, DKK1 y pepsinógeno 1 y 2, y lo que ven es que el pepsinógeno 1 y pepsinógeno 2 y la relación pepsinógeno 1-2 es más frecuente en las muestras de pacientes con cáncer gástrico versus los controles. Y lo mismo, los biomarcadores trefoil factor 3 y MIF son más frecuentes en las muestras de pacientes con cáncer gástrico que en los controles. Ahora, cuando se hacen curvas ROC, la verdad es que el comportamiento de estos biomarcadores no es muy bueno. Ahí están las áreas bajo la curva, 0,66, 0,7, 0,6. El mejor es un índice combinado donde MIF, pepsinógeno 1, 2 y el índice de pepsinógeno que muestra un área bajo la curva de 0,81. Así que trefoil factor 3, MIF y especialmente la combinación de este índice deberían ser evaluados futuros para ver si selecciona pacientes con mayor posibilidad de riesgo de cáncer gástrico. Había un estudio chileno que es del grupo del doctor Corbalón, que lo presentó Gonzalo Carrasco, que habla sobre biomarcadores tisulares, reprimo, que ya había sido evaluado, que se correlaciona la pérdida de expresión de reprimo con la etapa invasiva de cáncer gástrico, y la idea ahora era evaluar reprimo en lesiones premalignas, según clasificación de Olga. Lo que muestra este estudio es que los cambios en la expresión de reprimo no se asocia a la etapa de Olga y Holguín como sí se veía en cáncer gástrico. Vamos a la endoscopía. En la endoscopía de tamizaje, lo primero siempre hablamos de que hay que tratar de mejorar la visualización cuando hacemos una endoscopía y tener un estómago limpio y ojalá detenido. Y por eso es que se ha ocupado fórmulas para limpiar el estómago antes de hacer la endoscopía. Hay un estudio de Argentina que dice beber o no beber, si el uso de antiespumas mejora la visión en endoscopía superior. Aquí fue un estudio doble ciego, randomizado, donde 5 grupos con solo agua, con agua simioticona y N-acetilcisteína, sin agua, y se evaluó con un score de visualización y de medición de líquido residual. ¿Qué es lo que se vio aquí? Que había un mejor score de visualización en los grupos con simeticona, el grupo 2 y el grupo 4, comparado con los con solo agua o con nada, y que el volumen residual era mayor en el grupo con simeticona y N-acetilcisteína, pero con una diferencia significativa a no recibir nada. En el paciente con mayor volumen fue 180 ml, pero no hubo complicaciones respiratorias en ningún paciente que recibieron estos volúmenes 30 minutos antes de la endoscopía. La conclusión de ello es que la ingesta de líquido antes de la endoscopía mejora la visualización sin aumentar riesgo y que los líquidos con simeticona mejoran significativamente la visibilidad. Muy importante tenerlo presente, preparar bien el estómago, y ya hemos conversado mucho que los ayunos de 8 horas parece que no nos están ayudando para eso. En la última charla que nos hizo Adolfo Parra, hablábamos sobre la escopolamina, sobre su efectividad o no. Hay algunas precauciones por los efectos adversos. Hay un estudio, este doctor no me dejó tomarle foto a nada, porque dijo que lo iba a publicar, así que tenganlo presente. Hay poca evidencia de la utilidad de la escopolamina en la detección de lesiones. Aquí hicieron una evaluación retrospectiva, 41.000 endoscopías, 31.000 pacientes se ocupó escopolamina y parearon, 7.000 con, 7.000 sin, y se vio qué pasó. 32 casos de cáncer gástrico en total, 18 en el grupo con escopolamina, 14 en el grupo sin escopolamina, sin asociación significativa entre usar la droga y la detección de cáncer gástrico. Por lo tanto, la conclusión y la sugerencia de él es que, considerando los efectos adversos, la escopolamina debería evitarse hasta que su eficacia sea confirmada en estudios randomizados. Ahora, en cuanto a la endoscopía propiamente tal, siempre hemos hablado y tratamos de mejorar la evaluación completa del estómago, y una de esas formas es seguir este protocolo del doctor Yao de tomar 22 fotos del estómago sectorizándola. Pero no hay estudios que digan que esto detecta más o menos lesiones.
En realidad aquí encontré un estudio interesante que lo busca en el grupo que tiene mayor riesgo. Esto es un estudio de Estados Unidos, se llama SOS, Salvemos Nuestros Estómagos, que habla sobre el mapeo detallado, que dice específicamente que el mapeo de Yao versus una endoscopía estándar para vigilancia en pacientes con alto riesgo, con mutaciones predisponentes de cáncer gástrico. Y en estos 54 pacientes se hicieron endoscopía, a un grupo se le hizo, a 17, al 30%, endoscopía con mapeo sectorizado, la endoscopía de Yao, y con biopsias dirigidas a las lesiones que se encontraran, y encontraron 4 pacientes con cáncer gástrico en anillo de sello. Y al 70% le hicieron endoscopía estándar con biopsias dirigidas al azar y no encontraron ningún tipo de cáncer gástrico. Finalmente, 22 de estos pacientes fueron a cirugía, los 4 que se detectó un cáncer, y en 18 de endoscopía estándar que fueron por petición de los pacientes, y en ellos, en 8 se encontró cáncer gástrico. ¿Qué es lo que sugiere esto? Que en pacientes con síndrome de cáncer gástrico hereditario la vigilancia endoscópica estándar tiene una baja sensibilidad y que el mapeo gástrico detallado es una alternativa de vigilancia válido. Si es válido para los pacientes con muy alto riesgo, probablemente también debería ser válido, pero difícil de demostrar, para la endoscopía de todos los días. Una de las cosas que probablemente Alex va a hablar más es sobre la aplicación de inteligencia artificial para detectar lesiones, enseñándole al computador a conocer las imágenes. Y aquí hay un estudio, esta fue una presentación oral, donde se le enseñó a la máquina a reconocer el cáncer gástrico a través de 13.000 imágenes endoscópicas, y después evaluaron qué certeza tenía frente a 2.300 imágenes nuevas de 66 pacientes consecutivos con cáncer gástrico. ¿Qué es lo que encontraron? Primero, la máquina en 47 segundos analizó las 2.300 imágenes y diagnosticó correctamente 71 de 77 lesiones de cáncer gástrico, con una sensibilidad del 92%. Y también dijo que 161 lesiones que no eran cáncer gástrico las evaluó como cáncer gástrico. Eso es un valor predictivo positivo de 30. Ahora, ¿qué es lo que nos muestra esto? Que en la mayor parte de las lesiones, casi todas, 70 de 71 lesiones mayores de 6 milímetros, que son las que somos capaces de ver en general, y a veces no, la máquina la diagnosticó como cáncer gástrico. Solo una mayor de ese tamaño no la vio. Aquí están las 6 en las cuales la máquina no vio el cáncer gástrico, y en general eran lesiones diminutas, excepto la última que era una lesión de 16 milímetros, pero bastante plana. De los falsos positivos, la mayor parte eran gastritis con cambio de color o superficie irregular, que son alteraciones que uno anda buscando para diagnosticar el cáncer gástrico incipiente. ¿Cuál es la conclusión de esto? Es que este sistema de inteligencia artificial podría ser aplicado a la práctica diaria para reducir la carga del endoscopista. En cuanto a endoscopía realzada, esto es el uso principalmente de magnificación y cromoscopía electrónica, que nos permiten aumentar el contraste y visualización de los patrones vasculares y mucosos. La aproximación habitual que hacemos es la endoscopía de luz blanca seguido de cromoscopía electrónica y magnificación, que en general permite ver más lesiones, pero en general son lesiones de metaplasia intestinal. Ahora, cuando uno ya detectó una lesión, sí son muy útiles para caracterizar estas lesiones. Aquí hay un estudio donde tiene un concepto interesante que compara luz blanca, cromoscopía y magnificación, cromoscopía y magnificación con NBI en el diagnóstico del cáncer gástrico precoz después de la erradicación. Y lo que nos dicen es que el cáncer gástrico precoz es difícil de ver, cambia las características cuando había una erradicación, ya que hay una normalización de la mucosa. Y se evaluó la certeza de esto, y lo que encuentra es que en el grupo de erradicación, la modalidad que tuvo mejor certeza diagnóstica fue la cromoscopía electrónica más magnificación. Y también en el grupo no erradicado, o sea, le pone muchos puntos a la cromoscopía electrónica y magnificación para detectar lesiones. Y ya casi no tengo tiempo, no voy a alcanzar a ver que principalmente por los nombres es muy importante, pero ya lo veremos más adelante. Y quería llegar a la búsqueda de lesiones premalignas. Todos buscamos lesiones premalignas en el esófago, en el colon, pero todavía está la discusión si buscarla o no en el estómago, aunque los números de riesgo futuro de cáncer gástrico son similares a los que dan en el esófago y en el colon, la metaplasia intestinal en el esófago y los pólipos o adenoma en el colon. Se hizo una encuesta
donde a médicos 249 endoscopistas en Japón y fuera de Japón se les preguntó si evaluaban o no las lesiones premalignas. Y aquí está la respuesta. Principalmente quería mostrar que el 60% de los endoscopistas encuestados sí ocupan biopsias gástricas para buscar lesiones premalignas y un 20% no. Y cuando se le hizo además un test para ver si eran capaces de ver endoscópicamente las lesiones premalignas, y lo que se encontró es que en general sí, pero que los japoneses eran mejores en el diagnóstico endoscópico de lesiones premalignas que los no japoneses. Vamos a avanzar porque ya se me acabó el tiempo. Finalmente, solo decir que sugerimos hacer vigilancia en pacientes después de hacer la endoscopía, buscar estas lesiones premalignas y definir tiempos de seguimiento. Hay poca evidencia sobre esta tabla que tenemos puesta aquí, que son las sugerencias de la Asociación Chilena de Endoscopía, pero la evidencia está empezando a aparecer. Y esto no es un trabajo, esta es una presentación de médicos holandeses, donde nos dicen que está en prensa este estudio, que es un estudio prospectivo multicéntrico de vigilancia de 270 pacientes con lesiones premalignas en un seguimiento de casi 5 años, y los definieron de alto riesgo si eran Olga 3 o 4, que es lo que sugerimos a través de la CHED, y de bajo riesgo si no tenían Olga 3 o 4. Y lo que encontraron en el seguimiento, cáncer o displasia de alto grado en el 3,8% de los de alto riesgo versus 0 en los de bajo riesgo. Y finalmente, una presentación sobre el impacto del screening de cáncer gástrico en Corea, donde el doctor Choi, que no se dice así, mostró sus resultados de sus estudios, que hablan que el riesgo relativo de muerte por cáncer gástrico era 0,5 en los pacientes que se hacían endoscopía versus los que no se hacían. Mientras más endoscopías se hacían, mientras más seguimiento tenían, menos riesgo tenían de muerte por cáncer gástrico, y el intervalo más adecuado en sus estudios era entre 12 y 36 meses. Nada más, esto ya lo mostró Arnoldo, la erradicación del Helicobacter previene el cáncer gástrico incluso después de haber sido tratado de un cáncer gástrico previamente. Muchas gracias.